La Casa del Dragón se acaba de estrenar y es lo nuevo de la franquicia de Game of Thrones que nos cuenta lo que ocurrió muchos años antes del nacimiento de Daenerys, basándose en el libro de Fire and Blood de George R.R. Martin. Y en este video te explicaremos algunos detalles importantes y el contexto de mucho de lo que mencionan muy por encima en la serie, pero no diremos spoilers de lo que viene en un futuro, solo lo que ocurre en este capítulo y lo que ocurrió antes en la historia de Westeros. Así que no se preocupen, ¿listos? ¡Comenzamos! El capítulo se titula Los Herederos del Dragón, que es el nombre del capítulo del libro de Fire and Blood, donde comienzan a hablar los hechos antes de la guerra civil de los Targaryen. Hay que aclarar que este no es un libro escrito desde la perspectiva de cada personaje, como las novelas que adaptaron para la serie de Game of Thrones, sino que más bien es como un libro de historia que narra los hechos importantes de la dinastía Targaryen, desde que conquistaron Westeros. Este episodio comienza después del consejo de Harrenhal, que explican muy brevemente en la serie. Esta fue una reunión de las grandes casas del reino que se dieron cita en Harrenhal, que era el castillo más grande de Westeros y que conocimos como el Castillo Maldito en Game of Thrones. Esta reunión fue convocada por el propio rey Jaehaerys, con el fin de discutir quién debería ser el sucesor del rey. Se supone que el rey había tenido dos hijos varones, pero ambos murieron antes que él, así que el rey se quedó sin un heredero directo. Sin embargo, sus dos hijos ya tenían familia para cuando murieron. El primogénito, llamado Aemon, tuvo una hija llamada Rhaenys, mientras que el segundo hijo de Jaehaerys tuvo dos hijos varones llamados Viserys y Daemon. Lo obvio sería que el primer hijo del primer hijo de Jaehaerys heredara el trono, o sea, Rhaenys. Pero como era mujer y los lores de Westeros no querían aceptar una mujer en el trono, su reclamo fue negado. Sin embargo, ella ya también tenía un pequeño hijo varón llamado Leonor, así que ella pedía que su derecho al trono pasara a su hijo. Sin embargo, en el consejo se determinó que Viserys, el primogénito varón de Ballion, tenía más derecho al trono por venir de una línea directa de Targaryens varones. Esto fue lo que decidieron los lores del reino, y es la resolución que contiene la caja que le dan al rey en esta escena, quien lo aceptó porque no quería que comenzara una guerra por la sucesión tras su muerte. Y aquí hay un detalle importante, y es que Aemma Arryn, la esposa de Viserys, ya está embarazada. Y esto pudo cambiarlo todo, ya que si ella ya hubiera dado a luz y los lores vieran que tuvo una hija, o sea, Rhaenyra como primogénita, tal vez habrían decidido dar su apoyo a alguien más. Años después, vemos a Rhaenyra volar en su dragón Syrax por encima de King's Landing, y es muy similar a como la vimos en Game of Thrones, aunque la Torre de la Mano del Rey parece seguir en construcción y el Pozo de los Dragones sigue en perfecto estado, mientras que en la época de Game of Thrones se supone que ya estaba en ruinas. Y ahí conocemos a Alicent Hightower, la hija de la mano del rey Otto Hightower. En el libro no se dice mucho sobre que tuviera una gran amistad con Rhaenyra, pero como dijimos, el libro solo cuenta hechos históricos. Lo que sí nos dicen es que en esa época sospechaban que Otto Hightower llevó a su hija a King's Landing para ascender socialmente a través de ella. De hecho, se cuenta que Alicent solía leerle al rey viejo Jaehaerys en su lecho de muerte, aunque las malas lenguas decían que hacía más que eso. Y por eso, más adelante, cuando la esposa de Viserys muere, vemos que Otto manda a su hija a leerle. Luego, en el recorrido por la ciudad, vemos la estatua de un dragón negro, y este probablemente es Balerion, el dragón que montaba Aegon el Conquistador. Este fue el primer Targaryen que llegó junto a sus hermanas desde la antigua Valyria, y conquistó a Westeros uniendo a todas las casas. Balerion vivió muchos años y pasó por muchos reyes. Incluso fue el dragón que montó Viserys en su juventud hasta que el dragón murió y Viserys ya no volvió a montar otro dragón. Se puede ver el cráneo de Balerion más adelante en el capítulo, y este cráneo aún sigue en la época de la serie de Game of Thrones. Rhaenyra va con su padre, quien tiene una reunión con su consejo, donde hablan de cómo la triarquía se está apoderando de una zona llamada Los Peldaños de Piedra, bajo las órdenes de un tal Craghas Dreyhar, apodado el Alimentacangrejos. Esto es algo que veremos más adelante en esta serie, probablemente en el próximo capítulo, así que no profundizaremos en ello. Después, Rhaenyra y Alicent estudian en el bosque de los dioses que se encuentra en King's Landing. Esto creo que no lo vimos en la serie de Game of Thrones, pero hay momentos en los libros donde principalmente Sansa va a este bosque para recordar a su padre cuando se encuentra atrapada a punto de casarse con Joffrey. Estos bosques eran parte de la religión de los primeros hombres, que adoraban a los antiguos dioses y tallaban una cara en ellos. Para cuando los Targaryen conquistaron Westeros, la fe de los siete
ya era la religión predominante en Westeros, e incluso los Targaryen trataron de adecuarse a ella, pero en general no se quisieron meter con las religiones. Por eso es que este árbol sigue en pie y los Stark del norte pueden seguir venerando a los antiguos dioses, mientras que la fe de los 7 también está presente en King's Landing. Y más adelante vemos que en el cuarto de Otto Hightower hay una estrella de los 7. En esta escena discuten la historia de Nymeria, una guerrera que se convirtió en la princesa de Dorne, gobernando casi por 20 años, y su esposo era solo un consejero, mientras que ella tenía el verdadero poder. Por eso es que Rhaenyra conoce su historia, ya que es a lo que ella aspira a convertirse, una mujer que logra gobernar un reino sin intervención masculina. Más adelante, el rey y la reina comentan que Rhaenyra cree que tendrán otra hija, y ya le escogió un nombre. Incluso ya tiene un nombre. ¿Puedo preguntar? Visenya. Escogió un huevo de dragón de la cuna que dijo que le recordaba a Veiga. Dioses benditos. Aquí se refieren a la reina Visenya, que fue una de las hermanas y esposas de Aegon el Conquistador, y ella se destacó por ser una gran guerrera y jinete de dragón. Su dragón era Vhagar, un dragón que participó en muchas guerras y que sigue vivo en esta época, y tendrá una gran participación en las batallas que veremos en esta serie. Viserys también habla de sus sueños que según él son proféticos. Estos serían los llamados sueños de dragón, que se supone sueñan la gente que tiene sangre de los Targaryen. Nuestro hijo nacía usando la corona de Aegon, y escuché el sonido de estruendosos galopes, escudos chocando y espadas desenfundadas, y puse a nuestro hijo sobre el trono de hierro, mientras las campanas de la gran septa repicaban, y todos los dragones rugían al unísono. Pero como todos los sueños en la franquicia de Game of Thrones, estos pueden confundirse al interpretarse, y al parecer lo que en verdad vio Viserys es la guerra que desencadenó al tratar de poner a uno de sus hijos en el trono, que es lo que veremos en esta serie. Después vemos al hermano del rey, Daemon, a quien Otto Hightower mandó a que reformara la guardia de la ciudad, porque no lo quería cerca del rey en el consejo. Y aquí vemos que Daemon fue quien le dio sus capas doradas a la guardia, y los convirtió en la fuerza del orden que persiste hasta la época de Juego de Tronos, aunque sus métodos son extremos, cortando las manos de ladrones y castrando a los violadores. Daemon en realidad es un hombre violento y de bajos instintos, que como vemos se la pasa en los burdeles ignorando a su esposa, y por eso lo comparan con Maegor, y se refieren a Maegor Targaryen, o Maegor el Cruel, hijo de Visenya que se convirtió en un tirano, apoderándose del trono y matando a sus propios familiares. Muchos se rebelaron en su contra, y Maegor dedicó la mitad de su reinado a aplastar estas rebeliones con mano dura, hasta que murió en el trono de hierro con heridas que muchos creen fueron provocadas por el propio trono. Por eso, desde entonces existe la creencia de que el trono de hierro rechaza a quienes no estaban destinados a gobernar, y por eso en esta serie vemos que Viserys se corta y se lastima con el trono constantemente. Después vemos el torneo en honor al nuevo hijo del rey, donde hay gente de todas las casas, desde la casa Tarly hasta los Baratheon, que en la época de Game of Thrones serían los reyes, o los Hightower, que es contra quien decide pelear Daemon primero para humillar a Otto Hightower. También hay estandartes de casas conocidas como los Stark, los Tully y hasta los Lannister. Pero el más importante es Criston Cole, quien vence a Daemon y llama la atención de la princesa Rhaenyra. Y aunque aparece poco en el capítulo, este será un personaje muy importante en el futuro. Y mientras las batallas en el torneo continúan, Aemma libra su propia batalla para dar a luz al hijo del rey. Todo este montaje está hecho para mostrar cómo el parto es toda una batalla, pero a la vez como mientras los hombres en el torneo buscan gloria y fama con sus espadas, la lucha de Aemma no es por honor o para traer muerte, sino para dar vida. Pero Aemma muere en el parto cuando le hacen lo que hoy en día sería una cesárea, pero sin los métodos para detener el sangrado de hoy en día o las transfusiones de sangre. Así que Aemma y su hijo terminan muriendo y los cadáveres son quemados por el fuego de un dragón, como es costumbre entre los Targaryen desde la muerte de Aegon el Conquistador. Y tal vez esto fue por el sueño que mencionan de Aegon, que él sabía que vendrían los caminantes blancos y por lo tanto no quería que los cadáveres fueran enterrados, sino quemados para que fueran destruidos. Viserys está tan triste que se encierra en su cuarto a terminar un modelo de una ciudad que no es King's Landing, sino probablemente la antigua Valyria que él no conoció pero sabe por los relatos de sus ancestros. Y aquí es donde Alicent llega a hacerle compañía, y ya no vemos más de lo que ocurre entre ellos, pero ya se lo pueden imaginar.
Al día siguiente, Viserys se entera de que Daemon se burló de su desgracia y lo manda a volver con su esposa, pero al final vemos que se va en su dragón junto con su amante Miss Arya. Y al mismo tiempo, Viserys toma la decisión de nombrar a Rhaenyra como su heredera y hace que las demás casas le juren lealtad. Y en el mismo montaje vemos que Viserys le cuenta un gran secreto a su hija, que han guardado los Targaryen sobre un sueño profético al que le llaman la Canción de Hielo y Fuego, que es el verdadero nombre de la saga de los libros que conocemos como Game of Thrones. Y a lo que se refiere es al gran invierno en el que el Rey de la Noche invadirá a Westeros, como vimos en la última temporada de Game of Thrones. Según recordamos y hemos revisado, esto no es algo que mencionen en el libro de Fire and Blood. Allí, en realidad, no hablan sobre los caminantes blancos y nunca dicen que los Targaryen guarden este secreto. Pero recordemos que ese es un libro contado como un libro de historia, por terceras personas que no lo sabían todo. Así que en realidad no cambia el canon de los libros de Fire and Blood. Y aunque parece que es solo algo que incluyeron en la serie para conectarla con Game of Thrones y que la gente se interesara más, también es posible que en los próximos libros de la Canción de Hielo y Fuego, que todavía no terminan de escribir, alguien le mencione este detalle a Daenerys sobre el gran secreto que guardaban los Targaryen. Y otro detalle importante aquí es que Viserys en esta escena tiene la daga de acero Valyrio que vimos en Game of Thrones. En Juego de Tronos, en realidad, nunca supimos de dónde provenía esa daga originalmente antes de que Littlefinger la obtuviera, pero al parecer esta daga tiene toda una historia que veremos en esta serie. Y esto es todo del primer episodio de House of the Dragon. Díganme qué les pareció y cómo la comparan con Game of Thrones. Y no olviden suscribirse al canal y a nuestras redes sociales para ver más videos como este. Gracias y hasta la próxima.